Bueno, pues vamos a continuar con la palabra de Oaxaca. A continuación, Luis nos va a hablar sobre geometría no conmutativa y grupos cuánticos. Gracias, Pico. Gracias a todos los organizadores de la Aquelarre y a todos los que están aquí por su tiempo, por su muy valioso tiempo. Yo quiero comenzar justo donde Oscar, en una frase que Oscar, compañero que acaba de exponer, que Oscar concluyó. Él concluyó diciendo, hablando sobre geometría hiperbólica. Él dijo que geometría hiperbólica nace cuando alguien se atrevió a negar el quinto postulado. Entonces digo, tenemos una recta, un punto, y tenemos el quinto postulado y si lo niegan, se encuentran con que hay algo que es totalmente coherente, permite hablar de una nueva geometría. Entonces, geometría no conmutativa sigue en la misma moraleja, donde ahora lo que se va a negar es la conmutatividad. Yo quisiera hoy convencerlos de que la geometría clásica, ¿con qué me refiero con geometría clásica? Geometría euclidiana, geometría hiperbólica, elíptica, geometría riemanniana, topología, todas las geometrías clásicas, lo podemos llamar ahora así, tienen en común la conmutatividad y en un principio parecería que está escondida, igual que el quinto postulado, la gente no lo podía ver hasta que no alguien hizo evidencia de manera análoga. Dentro de la geometría clásica está escondida la conmutatividad. Entonces eso es lo que se generaliza en geometría no conmutativa. Aparece la palabra cuántico, entonces voy a hablar un poco sobre física. Toda la charla será, pero bastante amena y sin entrar en tecnicismos, para simplemente platicar ideas. Entonces, quiero comenzar también con esta imagen. A lo mejor muchos de ustedes la habrán visto. Déjenles explico qué es esto. Esta es una fotografía que se toma en un acelerador dentro de una cámara de burbujas. Es decir, ustedes tienen un aparato que emite partículas, podría ser la lámpara, podría ser el acelerador, este acelerador muy grande que está en el CERN, podría ser cualquier cosa que emane una lámpara, esta cosa emite partículas. Entonces, cualquier cosa que emita partículas. Entonces, vienen aquí un chorro de partículas. Estas partículas pueden tener carga, pueden tener masa o no, por ejemplo, fotones. Tienen masa, no tienen carga, pueden ser electrones, positrones, puede ser una cosa tremenda. Entonces vienen todas las partículas y dentro de esta, después de las partículas ustedes ponen una caja de cristal y en esta caja de cristal le ponen vapor de agua, por ejemplo, pero muy finito. Entonces cuando pasan las partículas, si las partículas están cargadas, entonces por el camino en el que van pasando, gracias a la carga que tienen, empiezan a transmitir la carga a las partículas, a las burbujas por las cuales están pasando, y eso hace que las burbujas por las cuales están, por donde pasan muy cerca, estas burbujas también adquieran una carga. Entonces, si adquieren cargas negativas o positivas, después, una vez de que pasaron las partículas, las burbujas que se quedan cargadas se empiezan a atraer o repeler unas contra otras. Eso hace que después de pasar un chorro de partículas, estas burbujas se empiezan a condensar en algunos lugares y generen estas imágenes, donde significa que a lo mejor ahí se empezaron a acumular o a separar. Entonces, después ustedes le ponen aquí abajo unos imanes, y ustedes saben que a lo mejor acá está el polo norte y acá el polo sur, y entonces, si las partículas hacen una trayectoria en espiral hacia arriba, o si hacen una trayectoria en espiral hacia abajo, ustedes pueden saber si una tiene carga positiva o negativa. Además, si unas hacen una espiral muy grande y unas una espiral muy pequeña, pueden saber que una de ellas tiene un mayor momentum que el otro. Puede ser tener más masa o tener más velocidad, qué sé yo. Entonces, analizando estas imágenes, es inmediato que hay distintas partículas. De pronto aquí vemos que venía algo que no tenía carga, y de pronto aparecen dos cosas que aparentemente tienen cargas separadas. Una se fue para arriba y una para abajo. Entonces, podría venir algo que no tenía carga, cuando pensemos un fotón, se separa y aparecen dos cosas con cargas distintas. Entonces aparecen estas cosas. Muy bien. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque esto es el mundo de la nevera, este es el mundo físico, el mundo real. Y quiero ver qué sucede en analogía con el mundo de la geometría de Euclides, donde el mundo de la geometría, Frank decía, pues es este pizarrón. Entonces voy a hacer un ejemplo así facilísimo. Yo comienzo con este pizarrón y dibujo un cuadrado. Y luego el cuadrado lo parto en 4 pedazos y me quedo con un cuadrado más pequeño. Y luego lo parto y me quedo con un cuadrado más pequeño. Y lo parto y lo parto y lo parto, y cada vez hago este proceso al límite. ¿Qué es lo que obtengo al final? Un punto. Si estamos de acuerdo. Parto y parto y parto, y entonces al final, cuando hago esto en la geometría de Euclides, en la geometría hiperbólica, en la topología, en la geometría diferencial, obtengo al final siempre un punto.
Ustedes ahora tomen el mundo real, agarran aquí una caja, parten, obtienen aire, siguen partiendo, tienen otra vez aire, algo que parece más o menos igual, pero después comienzan a partir y partir y partir, entonces de pronto empiezan a encontrar que las cosas se ven diferentes, empiezan a entrar en escalas donde empiezan a aparecer moléculas y después empiezan a encontrar átomos y la física se comporta diferente y después siguen partiendo, entonces empiezan a entrar en mundos, en cosas subatómicas, donde la física y la geometría es totalmente diferente de la geometría a esta escala. Entonces, y de hecho se necesitan altas energías para poder llegar ahí y la verdad que nuestra comprensión de ese mundo es bastante distinta, bastante escasa a la comprensión de este mundo. Entonces la verdad es que el plano del pizarrón y el mundo real son bastante diferentes. Entonces, si bien aquí hay una pequeña aproximación en estas trayectorias, si yo quisiera hacer zoom, la verdad es que para nada se van a ver que esas trayectorias son así bonitas y simples. No se pueden estudiar en particular con el cálculo diferencial ni con ninguna técnica de geometría tradicional. Muy bien. Entonces, déjenme platicar sobre espectros de emisión. ¿Qué es esto? Ustedes tienen un prisma, tienen un rayo de sol, lo filtran aquí por una rendija, y todos han hecho este experimento con una botella de agua. Y al final se obtienen colores. Por ejemplo, el arco iris. Entonces, a estos colores uno les llama el espectro de emisión de la cosa que está emitiendo. Si ustedes quitan aquí el sol y ponen, por ejemplo, este rayo, pues entonces el espectro es distinto que el del sol. O si ustedes ponen diferentes fuentes, tienen espectros diferentes. Entonces, un ejemplo de fuente es que ustedes agarren un tubo vacío de cristal y le ponen un elemento, por ejemplo, hidrógeno, helio, neón. Entonces, cada uno de ellos va a emitir espectros diferentes. Esos espectros son característicos del elemento que ustedes tienen aquí. En el caso, de esta forma ustedes pueden estudiar de qué está conformado el Sol. Si saben el espectro del hidrógeno, de todos los demás, ustedes pueden encontrar de qué está conformado el Sol. Muy bien. No. Entonces aquí tengo yo unos espectros de algunos elementos, como les menciono, todos son distintos. Y es una huella digital con la que viene cada elemento. Entonces, por ejemplo, vemos que el hidrógeno tiene aquí una rayita roja, una azul, un diferente azul, una violeta y estos que están en el ultravioleta. Ok, entonces déjenme pintar aquí las del hidrógeno. Entonces, estos numeritos que están aquí corresponden a las longitudes de onda de cada uno de estos colores. Cada uno de estos, los colores se caracterizan por su longitud de onda. En el particular del hidrógeno, los visibles son estos 4. Únicamente se observan 4, la luz visible, y tienen estas magnitudes. Estos están en nanómetros. La verdad está bien chiquito. Estas longitudes de onda. Estas son. ¿Perdón? Sí. Resulta que la luz pues, es una onda. Entonces esta onda tiene una longitud de onda que es la distancia entre una cresta y la otra. Entonces el color que ustedes perciben de cada objeto depende de la longitud de la onda con la que se emite. Es diferente el azul y el rojo porque la onda de luz que me llega de cada uno de ellos tiene longitudes diferentes. Entonces aquí están las longitudes de luz. El espectro visible es solamente un pequeño rango. Después del espectro visible sigue el ultravioleta, el infrarrojo, rayos X, rayos gamma, ondas de radio y demás. Entonces aparecen estos numeritos. Muy bien, esto ya la gente lo conoce desde hace mucho. En 1985, un profesor de matemáticas de bachillerato llamado Balmer se pone a jugar con esos numeritos que yo les mostré hace rato y se da cuenta de que si le factoriza el número 3, 6, 4, 5.9, 6, por 10 a menos 8 y a todos ellos los factoriza, estos numeritos que están acá atrás, todos esos numeritos que están ahí, estos 4, se pueden expresar de esta manera. Esto parece rarísimo, parece simplemente este señor se puso a jugar y encuentra eso que está ahí, totalmente empírico, rarísimo. Ahora lo que notamos es que aquí hay un cuadrado perfecto, cuadrado perfecto, cuadrado, cuadrado, y abajo aparece cuadrado perfecto menos 4, cuadrado perfecto menos 4, cuadrado perfecto menos 4 y cuadrado perfecto menos 4. Esto está rarísimo. ¿Por qué así? O sea, ustedes agarran el hidrógeno, hacen allá sus rayitas y luego empiezan en esos números. Está rarísimo, ¿no? Entonces este señor Barber pues simplemente se dio cuenta de eso porque sabía muy bien los números, pero no entendió más. Entonces lo que yo les decía, se pueden escribir de esta manera las longitudes de onda. Rarísimo, pero
Así es la naturaleza. Entonces, poco tiempo después ya un físico se percató de que esto estaba muy raro. Y entonces él se da cuenta de que se puede hacer lo mismo con los espectros de otros átomos, no solamente los del hidrógeno. Y entonces, en el caso del hidrógeno aparecía un cuadro, que es 2 al cuadrado. Y entonces, para otros elementos, este señor Rydberg se da cuenta de que es mejor expresarlo, no en términos de lambda, sino mejor en términos de 1 entre lambda, porque es más fácil, simplemente. Y entonces, a lo que antes Balmer le había llamado L, algo muy parecido, Rydberg lo ocupa, y se da cuenta de que para otros elementos se cumple la misma regla, pero esta vez con 2 índices. Y entonces Rydberg simplemente pone esto y dice, miren, yo puedo predecir todos esos espectros de emisión que antes eran empíricos, solo eran imágenes, yo los puedo predecir con esta formulita, para cualesquiera de los elementos. Bien, incluso esta constante ahora se le llama la constante de Rydberg. Pues hasta aquí, pues nada más y ya. Resulta que el inverso de la longitud de onda, para cualquier onda, resulta que la longitud de onda por la frecuencia me da la velocidad de la onda. Como la luz siempre viaja a la velocidad de la luz, entonces resulta que con lo que Rydberg dice, se dan cuenta de que la longitud de onda no es un buen parámetro de medición, mejor hay que medir con la frecuencia. La frecuencia me suena mejor porque es 1 entre la longitud de onda. Entonces, dice el mejor la frecuencia. Y entonces lo que nos damos cuenta inmediatamente es que para los diferentes elementos, las frecuencias están indexadas con 2 índices enteros, n y m. Muy bien. Siguiente cosa. Lo siguiente que nos damos cuenta es que si ustedes toman 2 de estas frecuencias, ustedes a veces las pueden combinar sumándolas y les vuelve a dar otra de estas frecuencias. A veces no. A veces sí y a veces no. Entonces todo está muy raro. Y con estas formulitas son muy fáciles de darse cuenta cuándo sí y cuándo no. Resulta que si ustedes toman una frecuencia con un n y un m particular y toman otra con otro n y m' particular y lo suman, le vuelve a quedar otra cosa del mismo estilo solo si la m de uno y la n' del otro son iguales. Se cancelan y vuelven a obtener otra cosita del mismo estilo. Sí están de acuerdo en eso. Podría escribirlo, pero algo chistoso. Puede sumar 2 frecuencias y les vuelve a dar otra cosa del mismo estilo solo cuando la 1 entre m de 1 es igual al 1 entre m' del otro. ¿Se cansa? A eso quiere decir que la cosa no es grupo A, porque no siempre se puede sumar, pero sí es algo que se llama grupo Y, a veces se pueden sumar bajo ciertas condiciones. Aquí acabo de poner yo. Y J a veces se suman cuando el K de uno y el K del otro son iguales. Muy bien. Entonces viene tiempo después un físico, Bohr, mucho tiempo después, y él da una explicación a todo eso e introduce la mecánica cuántica, en particular la composición del momento angular. Él dice, mire, yo voy a suponer, hasta ese entonces no se sabía cómo era el átomo, pero él dice, voy a suponer que el átomo de hidrógeno, aquí la masa está concentrada, la mayor parte de la masa está concentrada en carga positiva, del protón, y que tengo órbitas. Entonces se introduce sus postulados como que nada más hay unas pocas órbitas bien definidas, y que la forma en la que un electrón que vive en estas órbitas puede pasar a otra de las órbitas es emitiendo o absorbiendo fotones, emitiendo o absorbiendo energía. Es natural que si se encuentra una órbita grande y luego pasa a una órbita más pequeña, pierde energía. Esa energía no se puede disipar así nada más, se va en forma de un fotón. Este fotón es el que nosotros percibimos con un color. Este fotón se va, me llega al ojo y yo lo veo un color. Y esos colores son los que vienen en las líneas que yo les había dicho. Entonces quiere decir que estos, para un átomo de hidrógeno no puede emitir así cualquiera energía, emiten unas particulares, que son las que yo puse. Entonces, aquí se entiende aquí se entiende perfectamente bien el modelo de Bohr, a qué se debe que a veces se pueden combinar unas y a veces no. ¿Y por qué vienen 2 índices? Pues vienen 2 índices porque uno depende de la órbita en la que un fotón se encontraba y de la órbita en la que el fotón termina. Entonces, hay 2 índices y entonces hay una ganancia o pérdida de energía y esa energía es el color que yo veo. Muy bien, entonces Bohr introduce otro postulado, bueno, no es exactamente él, pero lo retoma, y postula que la frecuencia es casi la energía. Muy bien. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Llega en 1925 Heisenberg y él describe por primera vez un formalismo matemático riguroso de la mecánica cuántica como una generalización del átomo de Bohr. Heisenberg dice, yo solamente voy a estudiar, voy a decir que cualquier cosa física
que yo pueda entender de la naturaleza, solamente la puedo recuperar de las cosas que yo puedo observar. En particular, si yo quiero estudiar el átomo o un sistema cuántico, lo tengo que hacer de lo que yo observo, de los espectros de emisión. Yo no puedo observar el átomo, yo no puedo manipular el átomo, pero lo único que puedo observar son los espectros de emisión. Entonces, toda la teoría física yo la voy a recuperar de esas pocas líneas. Entonces, en términos de eso, lo que dice Bohr es, me voy a fijar en estas frecuencias que vienen indexadas por dos índices. Entonces, una frecuencia la voy a pensar como una función de este conjunto de dos índices a los números reales o complejos. Entonces, eso es una frecuencia. Para escribir a dos índices me les asocia un número. Entonces, son estas funciones. Entonces, estas frecuencias, como vienen indexadas con dos números, uno las puede arreglar en un arreglo así de una tabla. Entonces, en cada índice empiezo a poner los diferentes valores. ¿Sí estamos de acuerdo en lo que quiero decir? Tengo dos índices enteros y tengo un montón de números. Entonces, puedo empezar a poner en un arreglo así en una tabla. Y entonces las frecuencias las acomodo en algo que hoy nosotros sabemos que se llaman matrices. Y entonces Heisenberg dice, cualquier cosa que yo quiera rescatar del mundo físico, lo tengo que hacer a partir de estos y únicamente de estos números. Entonces, de la regla de adición de estas frecuencias, es decir, de la ley de conservación de la energía que yo platiqué antes, se puede deducir esta formulita. Y esta formulita no es pensando que hay son frecuencias, son cosas que yo puedo observar. Entonces esta formulita no es sino la multiplicación de matrices. Entonces lo que Heisenberg introduce es, reemplaza la mecánica clásica que se conocía por una mecánica matricial. Dice, yo toda la información la puedo recuperar de álgebra de observables físicas, que es un álgebra de matrices. Alguien le dijo después, se llama matrices y ya se conoce, el Notamil. Pero lo interesante es que él recupera, a partir de la ley de conservación de la energía, el producto de matrices y de las raíces del efecto de visión. Entonces Heisenberg dice, ok, si yo quiero entender el mundo cuántico, el mundo a pequeña